estimados estudiantes del curso de Física General del año 2025, periodo 1601. A continuación, he decidido presentar un video corto explicativo de cómo medir el ángulo de lanzamiento de la catapulta de manera experimental. Entonces, recuerden que nuestra tarea consiste en 3 pasos, y el segundo paso es construir una catapulta y hacer un experimento. Dicho experimento consiste en conseguir un ángulo para un alcance determinado que se propone, 1 metro, 1 metro 1, 1 metro 2.2, y se pide que ustedes puedan medir este ángulo de manera práctica. Se sugiere un ejemplo de un ángulo de 30 grados, pero con el ángulo que lo consigan es suficiente. Una vez consigan el alcance querido, lo que se quiere es que se mida la distancia de 3 lanzamientos desde ese punto de la catapulta hasta donde caiga. Pueden usar un papel carbón pegado al piso, un recipiente y medir la distancia. También se les pide medir el tiempo con un cronómetro, un celular, desde que el proyectil es lanzado hasta que choca. Entonces, con esos 2 datos, alcance horizontal y el tiempo de vuelo, se les pide encontrar de manera teórica, usando las ecuaciones del movimiento parabólico, el ángulo de inclinación del lanzamiento y la velocidad inicial. También se les pide medir de manera experimental el ángulo de inclinación y compararlo con el que se tiene de manera teórica. Entonces, para poder calcular el ángulo de manera experimental, vamos a tener en cuenta la siguiente explicación. A nosotros nos piden construir una catapulta como la que vemos acá. Tiene una tapita de gaseosa, tiene unos palitos de paleta, los cuales han sido pegados y usan como sistema de propulsión unas ligas o unos cauchitos que se usan para amarrar los billetes, los fajos de los billetes. Entonces, para poder considerar esto, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando nuestro proyectil es lanzado de la catapulta, este sale formando un ángulo de 90 grados con este eje que aparece aquí, con el eje que forma la tapita. ¿Por qué sale así y no hacia allá o hacia acá? Porque esa es la razón de ser de usar la tapita, que permite que el proyectil salga disparado con un ángulo de 90 grados con respecto a la línea que nos vemos aquí diagonal, que es la que estoy construyendo en estos momentos. Entonces, esto es lo que se quiere. Para poder medir el ángulo de lanzamiento, construyo este eje que está acá, un eje horizontal y un eje paralelo a este, que comience o se corte con la diagonal justo en el punto donde el proyectil es disparado. ¿Qué es lo que queremos buscar? Este ángulo que aparece aquí, que estoy señalando con el mouse. Ese es el ángulo de lanzamiento de inclinación de nuestro movimiento parabólico. Pero ¿cómo buscamos ese ángulo? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. En geometría, cuando 2 rectas paralelas son cortadas por una secante, se forman una serie de ángulos. Estos que vemos aquí en particular se llaman ángulos alternos internos. Si estuviesen por afuera se llaman alternos externos, o si estuvieran del mismo lado, correspondientes. Estos ángulos alternos internos tienen la propiedad de que tienen la misma medida. Entonces vamos a hacer uso de la geometría para ayudarnos y apoyarnos a encontrar este ángulo que queremos acá. Entonces, si se dan cuenta, tenemos nuestra catapulta y la razón de ser esta diagonal es que vamos a mirar este ángulo que está acá. Este ángulo que aparece aquí es igual al ángulo que acabo de dibujar acá. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Esta es paralela a esta y esta es la secante que los corta. Ahora bien, nosotros sabemos que este ángulo es de 90 grados y nos piden hallar el ángulo que es de color verde. Entonces, fácilmente se puede observar que el ángulo de color verde va a ser igual a toda la medida, que es 90, menos el ángulo de color amarillo, la medida del ángulo de color amarillo. Y el ángulo de color amarillo lo conocemos porque lo podemos medir de manera experimental con ayuda de un transportador, colocándolo de esta manera. En este caso, podemos ver que nuestro transportador nos está marcando, ¿sí? Miren que aquí colocamos el eje horizontal, este negro que coincida con el eje horizontal del transportador. Aquí tenemos, miren, una guía que nos ayuda acá. ¿Sí? Y podemos observar claramente que este ángulo aquí es de 60 grados. Por lo tanto, el ángulo de lanzamiento, que es este verde, va a ser igual a 90 menos 60. O sea que el ángulo de lanzamiento para este ejercicio va a ser igual a 30 grados. Algunos compañeros lo han explicado de una forma un poco diferente, como está acá, pero es exactamente lo mismo. Si yo digo que este ángulo que está aquí es el que estoy midiendo, que es de 60, 90 menos 60 me va a dar 30, que lo calculamos acá. Y es lo mismo que si yo colocara el transportador y midiera este ángulo con la vertical.
Lo que pasa es que de pronto la vertical es un poco más difícil de hallar porque puede que no nos quede derecha la regla. Entonces es más práctico hacerlo de esta manera. Entonces algunos compañeros miden en este ángulo, que es exactamente el mismo que está allá, que en este caso, si se pueden dar cuenta, empieza en 60 y termina en 90. Por lo tanto, este ángulo mide 30 grados. Entonces, esa es la manera, estimados estudiantes, de medir el ángulo de lanzamiento de la catapulta para nuestro experimento. Espero haber sido de mucha ayuda. Feliz tarde.